hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se empezara en el alma, yo no sé. Bienvenidos a este reportaje especial de Cátedra Vallejo. Hoy nos adentramos en los oscuros pasillos de la injusticia social a través de una de las obras más profundas y desgarradoras historias del poeta y escritor peruano César Vallejo. El cuento Liberación, perteneciente a su libro Escalas. En este espacio analizaremos cómo la literatura se convierte en un espejo crítico de nuestras peores realidades. Liberación. Se escribe dentro de la preocupación constante de Vallejo por las condiciones humanas marcadas de injusticia y desigualdad social. El contexto del relato se expone la experiencia del individuo atrapado dentro del sistema judicial que no garantiza equidad ni justicia real. Desde esta perspectiva, la obra no solo representa el sufrimiento personal del protagonista, sino también permite reflexionar sobre las problemáticas vigentes vinculadas a la exclusión social y la fragilidad institucional. Por ello nos preguntamos, ¿Liberación debe leerse principalmente como una crítica a las desigualdades sociales y condiciones de acceso a la justicia centrada en el sufrimiento individual del protagonista dentro de la cárcel? Resumiendo, ¿la obra responsabiliza más a las fallas estructurales del sistema judicial o a las circunstancias personales? ¿Y cómo se relaciona esta interpretación con los principios de equidad e institucionalidad? Ante esta duda, César Vallejo muestra que la injusticia no surge solo de acciones individuales, sino de una estructura social donde la desigualdad condiciona quién es escuchado y quién es ignorado. Así, el relato convierte una crítica a instituciones que no logran garantizar la equidad, evidenciando que la verdadera opresión proviene de un sistema que normaliza esa exclusión. El objetivo de este reporte es demostrar que la liberación, la justicia, se configura como producto de la estructura social desigual e instituciones débiles, justamente como dice la ODS número 16, evidenciando cómo la exclusión condiciona el acceso a la justicia. Para profundizar esta sólida postura, contamos hoy con la presencia de un reconocido especialista en leyes, el magíster Garavito Castillo Pierre Ulises, quien nos ayudará a desglosar los argumentos teóricos y ejemplos claves que sostienen nuestra tesis. Buenas tardes, estimados. En la relación con esta tesis planteada, hay diversos estudios recientes que refuerzan la idea de que en liberación la injusticia puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un sistema social más amplio. Bueno, la pregunta sería, ¿de qué manera el sustento teórico de autores contemporáneos valida esta posición? Tenemos nosotros varios casos en relación a la obra que ustedes están abordando, y los autores que nosotros recurrimos, más que autores, son organizaciones. Por ejemplo, tenemos la Organización de los Derechos Humanos, en la cual siempre, cuando vemos un caso de esta naturaleza, vamos y apelamos a ellos y pedimos la liberación de la injusticia que se comete. También está nuestra Carta Magna, en el artículo 2, en la cual es la presunción de inocencia. Esos son básicamente lo que nosotros recurrimos para cuando se cometen tipo de actos de injusticia. Bueno, continuando con el marco crítico, ¿cómo cree que se vincula esto con el concepto de nación y de investigaciones de origen sobre el trato que refiere a los Lo que sucede es que en algunos países, por ejemplo, que no son demócratas, ya en el caso que tenemos, el caso más cercano es Venezuela, tenemos Cuba, que son comunistas, básicamente es mi percepción, ahí los derechos no son iguales para todos. Y acá los sectores vulnerables en algunos países, también como Perú, las sociedades de repente como una clase
económica DEC, ellos, los derechos, en muchos casos, no son tratados igual. En algunos casos. No aplica para todos. Bueno, a través de la trama de Liberación observamos que el protagonista sufre una condena abusiva debido al peso del dominio de la élite. Desde la perspectiva del análisis literario, ejemplifica este caso específico la diferencia inconstitucional y el hecho de que el poder económico defina el trato legal en la sociedad. Hay varios casos. Por ejemplo, hace unos años, 2 o 3 años, se vio que en los operadores de justicia existía corrupción, por ejemplo, los cuellos blancos. Y no es una forma acá también de politizar, pero también de una forma que estábamos cerca, siguiendo el proceso del presidente Pedro Castillo, en la cual han habido más fuerzas políticas, más fuerzas económicas, perdón, más económicas que políticas. Es ahí donde se ve un poco de injusticia. Son ejemplos muy reales. En el caso de los cuellos blancos, donde favorecían las condenas a personas que eran culpables. Simplemente la libertad tenía precio. ¿Cuánto tienes? Es el producto de tu libertad. Básicamente eso. Teórico basado en Barreto 2020, de Lima 2023 y Fiestas Baller 2016. Válida con total claridad que el encierro y el sistema carcelario deshumanizan profundamente al individuo. Vallejo nos demuestra magistralmente que el aparato estatal y el concepto mismo de nación no están garantizados la igualdad ciudadana prometida en los discursos oficiales. Por el contrario, lo que vemos en Liberación es una estructura distorsionada que favorece activamente a las élites socioeconómicas mientras desprotege por completo y margina a los sectores más vulnerables de la sociedad civil. La trama del cuento de Isla prueba más fehaciente de esta dolorosa realidad. El argumento se amplifica probablemente mediante la condena abusiva e injusta que sufre el protagonismo por la culpa directa de un miembro de la élite dominante, sumada a la posterior y absoluta indiferencia institucional que el personaje padece día a día dentro de las paredes de la cárcel. Este relato de Vallejo demuestra de manera rotunda el poder crónico, legal de las personas en la sociedad, destatalmente por completo los falsos discursos de equidad jurídica. En conclusión, se ha demostrado que el cuento de Liberación de César Vallejo, la injusticia no es solo un hecho fortuito o individual, sino el resultado directo de una estructura social profundamente desigual y de instituciones débiles que normalizan la exclusión y restringen el acceso efectivo a la justicia. Por lo expuesto, el sustento teórico valida que el encierro deshumaniza al individuo, evidenciando que el aparato estatal y el concepto de nación no garantizan la igualdad, sino que favorecen a las élites y marginan a los desfavorecidos. En síntesis, esta realidad se ejemplifica palpablemente a través de la condena abusiva que sufre el protagonista a causa de un miembro de la élite y la indiferencia que padece en la cárcel, demostrando que el poder define el trato humano legal. En definitiva, el valor fundamental del pensamiento vallejiano radica en su capacidad para desmantelar los falsos discursos de equidad jurídica a través de la literatura. Por todo ello, su mensaje mantiene una vigencia alarmante que se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas, y el ODS 10, reducción de las desigualdades. Finalmente, Liberación nos deja la lección de que la justicia real exige solidaridad y cambios profundos, formulando un llamado a la acción para que la sociedad cuestione los abusos del poder y le comprometa firmemente a la construcción de un sistema genuinamente inclusivo. Gracias.